Muy buenas, hermanos, Dios les bendiga a todos. Quisiera continuar con el tema, hermanos. Pablo hizo dos descubrimientos, hermanicos, en Romanos 7, en los versículos 7 al 14. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? Hace una pregunta Pablo, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Dice: ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Amén. Dice: mas el pecado, aprovechándose del mandamiento, dice, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Dice: yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que me era para vida, a mí me resultó para muerte. Dice: porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató. Dice: de tal manera, dice, que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Y hace una pregunta y dice: ¿luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí? Dice: ninguna de las maneras, sino que el pecado, han visto, la culpa es del pecado, sino que el pecado, aprovechándose del mandamiento, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, amén, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Dice: pero es porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Que la gloria sea para Dios. Por eso, hermanos, hizo dos descubrimientos Pablo. Una, que la ley es espiritual, que la ley es divina, que la ley es de Dios. Y segundo, que nosotros somos carnales, vendidos al pecado, prisioneros en contra de nuestra voluntad. Por eso, hermanos, qué humillante descubrimiento fue para el orgulloso fariseo, que su naturaleza no era espiritual, sino que era carnal, y era incapaz de satisfacer las normas del Señor. Amén. Por eso, primeramente, hermanos, vemos cómo la ley fue introducida para revelar el pecado, para mostrar el pecado. Como hemos leído en el versículo 7, que dice: ¿qué diremos? Pues la ley es pecado, ninguna de las maneras. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, claro, la ley muestra el pecado, revela el pecado que hemos cometido, porque al leer la ley, las mismas cosas que condenan aparecen en nuestras vidas. Y nos damos de cuenta: alma, pero si el otro día hice aquello, pero si hace 2 horas he cometido ese error. Amén, porque nos muestra el fallo, nos muestra el error. La culpa no es de la ley, la culpa no es del mandamiento, la culpa es de la vieja naturaleza, la culpa es del pecado. Que la gloria sea para Dios. Por eso fíjense que si el pecado es malo, si es terrible, que en lugar de fijarse en el mandamiento, se fija en la prohibición. Por eso el pecado se agita en nuestras vidas, en nuestra naturaleza, y no para hasta conseguir lo que quiere. Por eso dice la Biblia que el pecado nos engaña y nos mata. En los versículos 9 al 13 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo. Yo sin la ley vivía, dice, cuando no conocía la ley vivía tranquilo delante del Señor. Dice: pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Dice: y ayer me di cuenta que el mismo mandamiento que me era para vida, a mí me resultó para muerte. Dice: porque el pecado, has visto, la culpa es del pecado, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, aprovechándose del mandamiento, dice, me engañó y por él me mató. Amén. Es decir, me engañó creyendo que podía cumplirlo, creyendo que podía obedecerlo, pero me mató. Me vi de muerto, me vi de alejado del Señor. Amén. Por eso, hermanicos, la culpa no es de la ley, la culpa es nuestra, de nuestra vieja naturaleza. Por eso, hermanicos, la ley de Dios hace que nos demos de cuenta de que somos demasiado débiles para satisfacer las exigencias de la ley. Por eso, donde no hay ley no hay pecado, porque la gente desconoce que sus acciones son pecaminosas, a menos que la ley los prohíba. Que la gloria sea para Dios. Por eso es gracias a la ley. La ley de Dios logra que la gente descubra de que somos pecadores y que estamos condenados a la muerte. Pero atención, no nos ofrece ninguna ayuda. Es como, imagínate, hermanos, en un día soleado, amén, 40 grados, acabas de zambullirte en el mar, amén, en la playica, la has gozado, pero al salir ves un cartel, hermanos, en la orilla que pone: prohibido nadar, hay tiburones. Alma, ya te mueres. Ahora bien, ¿la culpa es del cartel? ¿Ahora te enfadas con el hombre que puso el cartel? No, negativo. Es una realidad, hay tiburones, te lo estás diciendo. Por eso la ley de Dios es como ese cartel. Amén. Es buena, es esencial, le agradecemos la ley del Señor, pero no nos libra de los tiburones. Por eso, gracias a Jesucristo, hermanos, que cumplió la ley al 100% aquí en la tierra
y en la cruz del Calvario hubo dos transacciones. Gloria. La primera, que los pecados de toda la humanidad fueron cargados a la cuenta de Cristo. Y dos, que la justicia de Cristo fue cargada a todos aquel que en él creen. Que la gloria sea para Dios, gracias a Jesucristo, que nos ha librado de la ley. Que la gloria sea para el Rey. Por eso, hermanicos, la ley revela el pecado, muestra el pecado, y por último la ley revela la pecaminosidad del pecado. El pecado es terrible, el pecado es malo, el pecado es peligroso. Dice en el versículo 13, dice más, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Dice, ninguna de las maneras. Dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, dice, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Pablo nos dice, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera malo. No dice malo. No dice sobremanera terrible. No. No dice sobremanera peligroso. No. Sino que dice sobremanera pecaminoso. Porque no hay cosa peor que el pecado. Que Jehová reprenda todo pecado en el nombre de Jesús. Amén. Por eso, hermanos, dos descubrimientos. La ley es espiritual, la ley es divina, la ley es de Dios, pero nosotros somos carnales. Nuestra naturaleza es corrupta. Que la gloria sea para Dios. Pero atención, no solo nuestras acciones externas, sino también, hermanos, nuestras actitudes internas. Por eso tengo que decir que el creyente no puede santificarse mediante la ley del Señor. No puede santificarse, no porque la ley no sea santa, no sea justa, no sea buena, no, sino porque nuestra naturaleza es tan mala, es tan pecadora, es tan corrupta, que la ley no la puede cambiar ni controlar. Que la gloria sea para Dios. Dios mío. Por eso hay una buena noticia para ti hoy. Tengo una buena noticia. Hoy es un día extraordinario. Hoy es un día extraordinario en la vida del creyente cuando descubre que su vieja naturaleza no conoce la ley de Dios, pero que la nueva naturaleza no la necesita. Que la gloria sea para el Rey. Porque el Espíritu Santo mora en nuestras vidas y Él nos ayuda, Él nos capacita, amén, para cumplir las exigencias de Dios. Que la gloria sea para Dios. Amamos a Dios. Si todos son beneficios, hermanos, mi alma te alaba. Por eso, hermanicos, aquí cierro los dos descubrimientos. En el tercer video, en el próximo video, hablaré de los dos principios. Amén, y ya cerramos el capítulo 7, ¿vale? Ya no los di más la tarde. Primer dúo, los dos esposos. Segundo, los dos descubrimientos. Tercero, que voy a dar posterior, los dos principios, en el nombre de Jesús. Pues nada, hasta aquí les dejo. Dios les bendiga mucho. Sigan adelante, con fuerza, luchando, batallando. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Sigan al frente, no se desanimen, no se rindan por nada ni nadie. Y adelante, hermanicos. Bendiciones.